Israel advierte una larga guerra con Hamás. La milicia palestina exigió la liberación de 6.000 personas por parte de Israel a cambio de la entrega de los rehenes que mantiene en Gaza desde el 7 de octubre. Crecen los llamados de la comunidad internacional y los intentos para atender la situación humanitaria en Gaza. Esto en medio de las advertencias de la ONU sobre una posible propagación de enfermedades en la franja y por la cual pide que se lleve o se levante el asedio. La invasión rusa en Ucrania cumple 600 días. Los combates se libran en varias ciudades de la región de Donetsk, mientras que en Kiev se vive una tensa calma en medio del temor de que se produzca un ataque por parte del ejército ruso. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos con la actualización de la guerra entre Israel y Hamás porque continúan los ataques entre ambas partes en lo que el gobierno israelí advirtió que sería una guerra larga. De acuerdo con las autoridades de la Franja de Gaza, al menos 2.800 personas han muerto como consecuencia de los ataques del ejército de Israel, mientras que los muertos en territorio israelí son 1.400. Además, según Naciones Unidas, más de 1 millón de palestinos han sido desplazados forzosamente de sus hogares desde el 7 de octubre. Por otro lado, el grupo Hamás pidió a Israel la liberación de 6.000 personas de prisiones israelíes a cambio de los cerca de 200 rehenes que mantiene capturados. Los detalles con nuestro corresponsal Federico Cuellar Verena. A pesar de la presión internacional, el cruce de Rafah que une Gaza con Egipto pasó otro día cerrado con decenas de gazatíes de doble nacionalidad esperando del lado palestino y camiones de ayuda humanitaria estacionados en la parte egipcia. Tanto Israel como Hamás negaron la información de una breve tregua humanitaria más allá de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos, Egipto y la ONU. Más aún, Israel atacó el área cercana al paso en horas de la tarde, el cuarto bombardeo desde el inicio de la guerra, aunque no se reportaron heridos. Mientras tanto, la crisis humanitaria se profundiza de forma dramática. La Organización Mundial de la Salud advirtió que en Gaza hay 24 horas de agua, electricidad y combustible antes de entrar en una real catástrofe. Los hospitales han reportado escasez de medicina y unidades de sangre. La reapertura parcial del agua desde Israel solo tuvo un impacto limitado y hace falta combustible para hacer funcionar las plantas desalinizadoras y hay al menos 1.000 personas bajo los escombros que no han podido ser rescatadas. En este escenario, los bombardeos israelíes han continuado y en uno de ellos, en Han Yunis, al sur de la franja, el ejército dijo haber matado al líder de la inteligencia de Hamás. El grupo islamista, por su parte, se adjudicó el envío de una intensa batería de cohetes hacia Tel Aviv e incluso Jerusalén. El sonido de las intercepciones fue muy fuerte, algunas ocurrieron cerca del Parlamento, donde se realizaba la sesión inicial del ciclo de invierno. Los legisladores se vieron obligados a interrumpir el debate y refugiarse. Antes de eso, el primer ministro Benjamin Netanyahu se dirigió a la Knesset y repitió su mensaje de unidad para afrontar la guerra y de advertir a Hezbollah que no se involucre. También admitió que hubo fallas de inteligencia y seguridad que permitieron el ataque masivo de Hamás del 7 de octubre. Unas masacres que además de los miles de muertos y heridos dejan al menos 199 rehenes capturados, según la última actualización difundida por el ejército israelí, que también indicó que están investigando a ambos lados de la frontera con Gaza para buscar pistas sobre los secuestrados y desaparecidos. La ONU pide que se levante el asedio a Gaza para permitir el ingreso de insumos básicos frente a la crisis humanitaria que enfrenta la población. Además, advierten sobre una posible propagación de enfermedades que podría complicar aún más la situación. El informe es de Martín Gripo. Sin agua, sin comida y sin combustible, Naciones Unidas denuncia que desde el 7 de octubre no ingresan insumos a Gaza, mientras que el número de desplazados en el enclave ya superó el 1.000.000 de personas. Desde la Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU alertan por la crisis humanitaria que vive el territorio. Sigue sin haber agua para la gran mayoría de la población de Gaza. Estamos hablando de 2 millones de personas en la franja de Gaza que no tienen agua y se está acabando. Estamos muy preocupados por la propagación de enfermedades transmitidas por el agua. Si el recurso sigue sin estar disponible en Gaza, porque sabemos que la gente está recurriendo a fuentes de agua sucia, incluida el agua de pozos. Y advierten sobre la crítica situación que viven los pobladores. Están aterrorizados y cansados y quieren que todo esto llegue a su fin. Y el mensaje que estamos recibiendo es: sáquennos de este infierno. Esto se ha convertido en un infierno. Siento que el nivel de desesperación e incertidumbre va aumentando, realmente, de una hora a otra. Hay miedo. Eso es lo que nuestro personal ha estado compartiendo con nosotros.
Desde la ONU piden a las autoridades israelíes que levanten el asedio sobre Gaza, cuando la incertidumbre sobre cómo continuará el conflicto crece en los civiles, en medio del fuego cruzado. En este crítico contexto, parte de la comunidad internacional avanza en sus esfuerzos para hacer llegar ayuda humanitaria a la población de Gaza. La Unión Europea anunció un corredor aéreo humanitario a través de Egipto, mientras los representantes de la diplomacia de Francia y Estados Unidos de visita en la región también han expresado su preocupación por la población civil encerrada en el enclave. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció que el presidente Joe Biden viajará este miércoles a Israel. Ante la emergencia humanitaria en Gaza, la Unión Europea anunció que triplicará su ayuda a la población y, sobre todo, abrirá un corredor humanitario aéreo para entregar la ayuda. En este preciso momento, los palestinos de Gaza necesitan ayuda humanitaria. No pueden pagar el precio de la barbarie de Hamás. Estamos lanzando un puente aéreo humanitario de la Unión Europea a Gaza a través de Egipto. Los 2 primeros vuelos despegarán esta semana. Un puente aéreo, pero sin enlace directo con Gaza. Los aviones aterrizarán en suelo egipcio en el aeropuerto de El Arish. La ayuda humanitaria se transportará por carretera para unirse a los demás cargamentos que se acumulan en la región, ya que no puede pasar por el cruce fronterizo de Rafah, actualmente cerrado. Unas horas antes del anuncio de Ursula von der Leyen, la jefa de la diplomacia francesa de visita en la región, subrayó en un discurso en Beirut la necesidad de actuar en favor de los civiles. La población civil no es responsable de la situación. Debemos tener cuidado de no confundir a Hamás con toda la población palestina. Y añadiré que he planteado esta necesidad a todos mis interlocutores, tanto en Israel como en Egipto. Otro motivo de la visita de la ministra francesa es evitar un aumento de las tensiones en la región. Deseo expresado también por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. No se trata de provocar a nadie, sino de enviar un mensaje muy claro de disuasión en el sentido de que nadie debe hacer nada que amplíe este conflicto en modo alguno o que continúe la agresión contra Israel. Y para transmitir el mensaje, Antony Blinken hizo una auténtica maratón. Visitó 6 países árabes en pocos días antes de volver a Tel Aviv para reunirse con Benjamin Netanyahu, un ballet diplomático internacional que va a continuar por los países de la región. De otro lado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó una resolución impulsada por Rusia que condenaba la violencia y el terrorismo contra civiles en medio del conflicto entre Israel y Hamás, pero que no hacía mención al grupo islamista. El documento no contó con el mínimo de 9 votos de los 15 miembros. Solo 5 naciones votaron a favor: China, Emiratos Árabes, Mozambique, Gabón y Rusia, mientras que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón votaron en contra. Los 6 países restantes se abstuvieron de votar. Y no cesa la escalada de tensiones entre Israel y Líbano. Hezbollah reivindicó un nuevo ataque desde territorio libanés hacia su vecino y aseguró que hubo bajas en el ejército israelí. Sin embargo, el ejército de Israel confirmó los ataques, pero no se refirió a las supuestas muertes. El intercambio de disparos se da en medio de intentos fallidos por parte de funcionarios extranjeros para evitar una escalada del conflicto a nivel regional y las amenazas del gobierno israelí para que no haya una guerra en un segundo frente. Israel anunció la evacuación de ciudadanos en la frontera con Líbano, pero algunos se niegan a abandonar la zona. Yo confío en nuestro ejército y en la capacidad del Estado de Israel, en la capacidad del ejército, en desalentar a todos nuestros enemigos y en la victoria. No podemos abandonar el lugar en el que nacimos y crecimos, en el que permanecimos tantos años de guerras, de tantas alertas, de terroristas y cohetes. Y yo no estoy dispuesto a abandonar en un momento así, porque si yo abandono en tiempos como estos, pareceré débil, y no voy a permitir que mi enemigo sienta que estoy débil. Los impactos de la guerra entre Israel y Hamás van más allá de Medio Oriente. Este fin de semana, un niño palestino-estadounidense de 6 años fue asesinado en su casa. El presunto asesino enfrenta cargos relacionados con crímenes de odio, entre otros. Mechley Chávez con el informe. Como un horroroso crimen de odio.
Así describió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el asesinato de Waeda Al-Fayoumi, un niño palestino-estadounidense de 6 años que murió tras ser apuñalado varias veces con un cuchillo de tipo militar en su vivienda el pasado sábado. La madre del menor resultó herida y permanece hospitalizada. A 2 días del suceso, la vicepresidenta Kamala Harris ha manifestado su rechazo ante el hecho. El odio no tiene cabida en Estados Unidos. Inequívocamente condenamos el odio y la islamofobia y estamos con las comunidades palestina, árabe y musulmano estadounidense. El presunto autor del crimen, un hombre de 71 años, se encuentra detenido. Enfrenta cargos por asesinato en primer grado, intento de asesinato, 2 cargos por crimen de odio y agresión agravada con arma mortal. Alquilaban un piso en la casa del hombre que cometió el crimen. Cuando él llamó a su puerta, ella le abrió. Pagó el precio de la atmósfera de odio y otros tipos de aislamiento y deshumanización que francamente creo que estamos viviendo en Estados Unidos. La comunidad de palestinos en Estados Unidos denuncia el aumento de los casos de odio en su contra desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Estamos viendo muchas cosas como esta, mucho en redes sociales, que nos atacan. Un ataque en persona va a suceder. Se verán más y más casos así. A la espera de la primera audiencia del caso, la conmocionada comunidad palestino-estadounidense pide justicia y no repetición. ¿Cómo se explica que esta guerra en Medio Oriente tenga consecuencias en puntos tan lejanos del planeta? Previamente nos lo explicaba el doctor Mariano Bartolomé, internacionalista, sociólogo y experto en temas de seguridad y terrorismo. Yo lo que creo es que cuando la cultura se mete de por medio en los conflictos, puede ser una cuestión religiosa, étnica, tribal, según sea el caso, lamentablemente la moderación se pierde, el sentido común, si cabe utilizar el concepto de sentido común en un conflicto armado, desaparece y se cometen este tipo de excesos y de arbitrariedades. Cambiamos de tema, vamos con información sobre la guerra en Ucrania. Se cumplen 600 días desde el inicio de la invasión rusa y la normalidad vuelve poco a poco a Kiev, donde se vive una tensa calma en medio de temores de ataques. Sin embargo, las tropas rusas siguen intentando tomar el control de lugares importantes del frente de batalla, como la ciudad de Avdiivka, en la provincia de Donetsk. Ampliamos con nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Esta tranquilidad que vemos en este momento es la que se vive en la mayoría de las ciudades de Ucrania, sino en todas, cuando se acerca la medianoche y va a entrar en vigor el toque de queda que permanece después de 600 días de guerra. A pesar de que en muchas de las grandes ciudades alejadas del frente de batalla la vida vuelve a la normalidad, siguen las restricciones y una cosa es lo que se ve, que la gente trata de rehacer su vida, su economía, volver a los colegios, a las universidades y a sus comercios. Sin embargo, otra cosa es lo que llevan por dentro y el dolor de las separaciones y de las pérdidas que se hacen mayores después de estos meses de lucha, y también el temor que llega con la noche. Generalmente los ataques con misiles llegan en la oscuridad. En las últimas 3 semanas no han habido ataques en Kiev, pero se está esperando grandes ataques ahora que ya entra el frío. El año pasado el gobierno ruso lanzó una gran campaña de ataques contra la infraestructura energética en todo el país. Este año vuelve a esperarse lo mismo. Se piensa que será un invierno aún mucho más duro y, sin embargo, sobre todo en Kiev están esperando que lo peor venga porque piensan que está acumulando misiles para atacar a la ciudad, que es la mejor protegida de todo y el país. Y esto llega en un momento en que la situación en el frente de batalla también es delicada. Hay avances y ataques en puntos estratégicos, especialmente en la ciudad de Avdiivka, en la provincia de Donetsk, en la cual Rusia ha lanzado un ataque desde hace 10 días con 3 batallones bastante insistentes. Sin embargo, las tropas ucranianas han logrado detener este avance, han tenido grandes pérdidas humanas y también materiales. Los rusos, sin embargo, dicen los analistas que seguirán intentando controlarla como hicieron con Bakhmut, posiblemente quede destruida. Sin embargo, desde Ucrania dicen que Rusia no tiene el número de hombres suficiente para lograr controlar esta ciudad, aunque se espera que las batallas, no solamente allí, sino en otros puntos de esta región de Donetsk, sigan siendo intensos. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.